Hola, en este vídeo vamos a ver algunos buenos hábitos que deberías de desarrollar a lo largo de tu proceso de diseño. Concretamente, estamos entrando en una etapa en la que ya tenemos que empezar a tratar estos temas para que tu trabajo sea más eficiente. Entonces, vamos a ver cosas como tener un criterio en las decisiones, ser ordenado, cómo revisar tu trabajo durante el proceso y lo más importante es que nunca tomes una decisión sin saber algo. Para eso mejor busca la información que te haga falta y luego, si es necesario, pregunta. Bien, cuando hablamos de tener un criterio, nos estamos refiriendo a entender qué es lo que estás haciendo, ¿vale? Y en función de eso vas a poder decidir si hay algo que es un elemento nuevo para ti, un componente, un circuito integrado, lo que sea, que haga que no sepas bien qué es lo que está haciendo tu diseño o para qué va a servir tu diseño, pues entonces piensa en ello, busca información, etcétera, ¿vale? Luego, tenemos que valorar siempre los proyectos junto a las otras partes, porque, por ejemplo, en un dispositivo tenemos una cosa que puede ser la alimentación o las comunicaciones o los módulos. Entonces, cuando tengas que tomar una decisión, valora el resto de elementos y así tu decisión seguramente estará más acertada. Y por último, piensa en el contexto. Y aquí nos referimos sobre todo a la parte de el cliente o dónde se va a usar ese dispositivo o cuál es la finalidad general del dispositivo. Entonces todo eso te va a ayudar a valorar si hace falta algo, si es mejor cambiar una cosa por otra, etcétera, etcétera. Bien. Eh, Parece obvio decir que es importante ser ordenado, pero ¿qué significa ser ordenado en un proyecto de este estilo? Pues, por un lado, has de pensar que los proyectos pueden pasar de manos muy fácilmente, seguro que esto ya lo has oído, y entonces eso significa que todo lo que vayas avanzando tiene que estar bien documentado, tiene que estar al día. Entonces, para poder hacer todas esas cosas, yo te recomiendo por un lado que tus tareas las tengas bien ordenadas de forma que sea algo secuencial y que te permita cumplir los plazos, ¿vale? Si tienes que crear subtareas porque una es muy grande, pues te las haces, ¿vale? Es muy probable que cuando se te asigne el proyecto ya tengas todas esas tareas marcadas, pero como diseñador, pues tú puedes ir desarrollando subtareas que digas, bueno, es que esto necesito dividirlo y por eso voy a hacer esto y esto otro. Luego también tienes la parte de cómo gestionar una tarea en concreto. Pues ya verás con la experiencia que normalmente suele ser mucho más eficiente empezar una tarea y terminarla. Cuando vas atendiendo muchas tareas al mismo tiempo, el tiempo que tardas en cambiar de una tarea a otra, ese tiempo se va multiplicando cada vez que cambias de tarea. Entonces, no es muy rentable. Es normalmente más eficiente ir a por una tarea, intentar terminarla. Si hay alguna que por lo que sea, pues depende de otra cosa que en ese momento no puedes realizar, bueno, pues te pones con otra, pero intenta minimizar eso, intenta ir siempre a por una y con eso ya pues intentar terminarla y si no, pues pasas a otra que pueda ser complementaria o algo así. Por último, pensando en lo que te he dicho de que el proyecto puede pasar de manos, ten en cuenta que debes mantener tus tareas al día, es decir, el registro de las tareas. Si tienes que añadir comentarios porque hay algo que se ha quedado a medias por alguna razón, documentalo. Eh, Todo lo que veas que puede servir para hacer un seguimiento adecuado de tu proyecto, hazlo. Además, puede ocurrir que tanto pues, Pedro o quien sea quiera revisar tu proyecto y cuanta más información le propongas, ¿vale? Cuanta más información esté disponible, mejor va a valorar tu proyecto. Bien. Por último, revisa tu trabajo, ¿vale? Y esto
no es una tarea que sea simplemente al final del proyecto, le pego un vistazo general y así me aseguro. No. Tú ya sabes que cuando estás diseñando un dispositivo, tienes una parte que es digamos, informarte de tu dispositivo. Por otra parte tienes digamos, el diseño de los esquemáticos y después ya todo eso se traduce en el diseño de la PCB. Bueno, pues por ejemplo, esto de revisar tu trabajo durante el proyecto tendría como sentido que pienses, bueno, pues a ver, tengo que rutar esta pista de aquí a aquí. ¿Qué es lo que estoy rutando? A ver, esto es alimentación. ¿Y a qué pista o a qué pin del chip estoy conectando esto? Uy, pues aquí pone USB. Vaya, pues esto no tiene sentido. Bueno, pues en ese caso te vas a los esquemáticos, revisas y a lo mejor has detectado un error, que simplemente en el esquemático pues has cruzado una etiqueta o lo que sea y estaba mal el circuito. Pues eso es lo que te recomiendo que vayas haciendo, que intentes pensar todo el rato si lo que estás haciendo es lo que tiene sentido, ¿vale? Porque muchas veces son cosas pues de despistes que a lo mejor llevas mucho tiempo trabajando y ya pues con el cansancio se te ha cruzado alguna tontería. Entonces, ve pensando en eso, en si tiene sentido. O imagínate, pues de repente ves que estás rotando una pista I2C y el puerto se llama SPI no sé cuántos. Y dices, ostras, pues esto no tiene mucho sentido. Bien. Y luego, ahora sí, para terminar, lo que te recomiendo es que siempre, siempre, siempre intentes resolverte las dudas. Lo que nunca debe pasar es que eh, tomes una decisión sin saber lo que estás haciendo, ¿vale? A eso se le llama negligencia, porque ahora puedes pensar, va, esto no se va a notar, esto no sé lo que es, va, no importa. No, sí que importa porque cuando ese proyecto se manda a fabricar, si va arrastrando ese error por culpa tuya, en el sentido de que no sabías lo que estabas haciendo y ha sido un poco aleatorio tu decisión final, puede ocurrir que cuando se fabrique, que eso cuesta mucho dinero, nos demos cuenta de que ese error estaba ahí. Y lo que es peor, cuando vayan o alguien se dedique a analizar ese error y vaya donde ti porque te vaya, o sea, necesite preguntarte por qué has tomado esa decisión y no lo sepas, vas a quedar aún peor todavía porque no has tenido un rigor, no has tenido una profesionalidad en el proceso y eso es lo que no es aceptable. Tú puedes haber intentado hacerlo lo mejor posible, haber hecho pues esto, ¿no? De buscar información, incluso has preguntado a compañeros, etcétera, etcétera, y aún así se ha producido un error. Pues no pasa absolutamente nada, nadie te va a reprochar eso. Ahora, que hayas tomado una decisión sin saber, sin tener en consideración todo lo que puede significar para la empresa ese error, eso no se acepta. Eso te aviso que va a hacer que tu imagen quede muy deteriorada. Así que no te lo recomiendo en absoluto. Entonces, con naturalidad, coge, busca información, intenta resolver tus dudas, tómate el tiempo que necesites. Ten en cuenta que cada proyecto te va a ir aportando un nuevo conocimiento. Entonces, lo que estás invirtiendo ahora, ese tiempo que estás invirtiendo ahora para aprender, después te va a resultar un tiempo que vas a ahorrar. Entonces, eso es lo que se busca de ti, que vayas poco a poco mejorando como ingeniero y de esa manera pues cada vez seas más eficiente. Y luego, si ves que has buscado información, que ya llevas incluso horas buscando por aquí, por allá, etcétera, y no encuentras esa duda que necesitas, no encuentras la solución a esa duda, entonces te animo a que preguntes a tus compañeros. No cojas el hábito de primero preguntar y luego buscarte la información porque eh, es parte de tu carrera, ¿vale? De tu evolución como ingeniero, que poco a poco vayas adquiriendo ese conocimiento y vayas adquiriendo herramientas de las que poder obtener información nueva o aclarar dudas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú preguntas siempre, eso no lo vas a desarrollar. Y lo peor es que encima estás haciendo que ese proyecto lleve tu tiempo y el tiempo del compañero al que estás preguntando. Entonces,
eso se traduce en un sobrecoste. Y no se trata de eso, se trata de que tú seas independiente, seas capaz de llevar a cabo ese proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, espero que toda esta información pues, te vaya ayudando ya a tener un poquito de perspectiva de hacia dónde vas y que poco a poco te vaya resultando más fácil tu trabajo. Espero que te haya gustado el vídeo y si es así, nos vemos en el siguiente. Gracias.